Ya saben que si algo nos interesa en este programa es poner de manifiesto que existen personas con las que vale la pena pasar un rato televisivo porque tienen cosas que contar, porque han hecho cosas importantes en su vida. Y la otra pasión que tenemos es poner de manifiesto los excesos del poder. Los excesos del poder en cualquier ámbito y la concentración de poder también en cualquiera de las facetas en las que efectivamente eso se produce. Hoy vamos a hablar con una persona que, de esas personas casi desconocidas o muy poco conocidas, no es como Puigdemont, que se han enfrentado al poder en algún momento de su vida, lo han hecho desarmadas, con la única fuerza de su voluntad, de su libertad y de su brío, de su fortaleza, de su valor. Y en este caso, bueno, pues coincide que se trata de una persona que lo ha hecho ese servicio al resto de la sociedad, lo ha hecho en Cataluña. Dolores Ajenjo, buenas noches. Buenas noches. Usted ha prestado un enorme favor a sus conciudadanos al menos por dos motivos. El primero, porque usted, y así hago la introducción de su personalidad, de una parte de su personalidad que fue la más conocida en ese momento. Usted, en noviembre del 2014, es directora de un instituto en Hospitalet de Llobregat y usted se opone a ceder las instalaciones del instituto para la celebración de un referéndum ilegal. ¿Es así? Es así, sí, así fue. Me pedían las llaves sin darme ninguna orden por escrito para cometer una ilegalidad y yo creo que hice lo que debía, que fue oponerme a colaborar en un acto ilegal que además excedía totalmente lo que eran en aquel momento mis funciones pedagógicas. ¿Cuántos otros directores de instituto en Cataluña tuvieron el mismo gesto que usted? Pues que haya trascendido, que se sepa, ninguno. Yo supongo que alguno más debió haber, pero que por la razón que sea, que yo ignoro, eso no trascendió a la opinión pública. ¿Usted era consciente en ese momento del omnímodo poder que tienen y ya siguen teniendo, desgraciadamente, los nacionalistas y los separatistas radicales en Cataluña? Claro que era consciente. Éramos conscientes todos los directores de Hospitalet, porque en las reuniones que manteníamos estábamos muy asustados. Solo en Hospitalet, donde usted estaba director de un instituto, ¿cuántos institutos hay? ¿En toda Cataluña? En Hospitalet. En Hospitalet, pues institutos, unos 15, ahora hablo de memoria porque ya de esto hace tiempo y no me acuerdo bien, 20 como máximo, no creo que llegue, entre 15 y 20. Para ir desbrozando el panorama, es bueno saber que la elección del director de un instituto no viene directamente ni del Espíritu Santo, ni siquiera del Partido Popular o del Gobierno de Madrid, sino que usted fue elegida directora del Instituto de Hospitalet. ¿Por quién? Pues por una comisión que se formó en el propio instituto, integrada por el inspector del centro, 3 profesores del centro, 3 representantes del consejo escolar y un representante del ayuntamiento y otro director de otro centro. Sí. Es decir, que, entre comillas, usted fue elegida, como todos los directores en ese momento de institutos públicos, democráticamente. Sí, claro, tienes que presentar un proyecto y ese proyecto pues es evaluado, además de tus méritos. ¿Usted tuvo alguna confrontación, alguna dificultad hasta que llega noviembre del 2014 con los padres del instituto, con otros profesores? ¿Había tenido alguna desavenencia grave? No, las normales que puede tener cualquier director, pues porque haya alguien que no cumpla con sus obligaciones o porque haya algún alumno que haya cometido una falta de disciplina. Es decir, las normales, y tampoco tuve ningún desencuentro con la administración, con los que eran mis superiores en aquel momento. Es decir, yo siempre, he sido siempre, y lo era por supuesto en aquel momento, una persona muy escrupulosa en el respeto de las jerarquías. Es decir, yo siempre procuré cumplir todas las instrucciones que se me daban y además puntualmente. Y esto lo digo, es importante tenerlo en cuenta porque, claro, en el 9N a mí me resultó muy difícil, muy
muy incluso doloroso decir que no, porque le estaba diciendo que no a una persona que estaba por encima de mí, que era la directora de los servicios territoriales. Y a mí eso me costaba precisamente porque tengo asumida este concepto de la jerarquía, pero le dije que no porque yo era consciente de que esta señora no me estaba dando una instrucción que se ajustase a la legalidad. En torno al 9 de noviembre del 2014, creo que fue la fecha de ese referéndum, que era un referéndum ilegal. Sí. Había pues una gran... mucha información, muchos inputs respecto a lo que pasaba en Cataluña, lo que iba a pasar con los colegios, qué tipo de instrumentos se iban a utilizar, etcétera. ¿Usted ya previó que ese 9 de noviembre podía ser realmente acabar siendo un conflicto para usted? ¿Iba intuyéndolo? Sí. ¿Hablaba con sus compañeros, con sus...? Y todos eran conscientes de que se avecinaba un conflicto y estaban muy enfadados y muy preocupados, algunos de ellos, con la administración porque se nos estaba exigiendo colaborar con algo que a nosotros no nos correspondía. No solamente no nos correspondía, sino que, en la opinión de algunos, por ejemplo yo, no es que no nos correspondiera, es que nos teníamos que oponer a ello. Como funcionarios, nuestra obligación era oponernos a una ilegalidad. Había, bueno, incluso nos enviábamos correos entre nosotros quejándonos de cómo la administración nos estaba usando como escudos humanos. Entonces, ¿cómo se producen los acontecimientos? Relátenos esos días. Cuéntenos esa historia. Bueno, esa historia es que la he contado ya tantas veces y hace ya tanto tiempo que no quisiera cambiar nada. Tal como hace menos ocurrió. Tiempo que lo que tarda aquí la justicia en llevar un caso al final bueno, a juicio oral. Ellos nos convocaron a mediados de octubre para decirnos que todos los centros serían sede electoral y que esto era indiscutible, es decir, que todos teníamos que ceder las llaves para poder albergar las urnas y para que se pudiera llevar a cabo el referéndum. Y además nos pedían colaboración para que hubiera miembros del profesorado que se prestasen a colaborar como voluntarios en las votaciones. Claro, ahí ya vimos, hubo algún director que pidió que esto se diera por escrito. La directora de Servicios Territoriales dijo que no era necesario. Y yo salí de allí pues con la idea de que a mí, si no me lo pedían por escrito, yo no iba. Yo, por supuesto, no iba a pedir colaboración a ningún profesor, yo no iba a hacer nada y que si a mí no me daban una orden por escrito, yo no iba a abrir el centro. Y claro... ¿Tenía usted razones ideológicas para hacer eso o exclusivamente de cumplimiento de la legalidad? ¿Cuál era su...? Yo tengo mi ideología y siempre la he tenido, pero en aquella decisión lo único que influyó fue el hecho de que yo era una funcionaria, de que yo debía cumplir la ley y de que no quería ser utilizada. Y la idea de que se me estaba utilizando, de que se nos estaba utilizando a todos como nunca hasta entonces, porque siempre habíamos sido utilizados, siempre los profesores en Cataluña hemos sido utilizados como la infantería, ¿no?, del régimen nacionalista, pero aquello ya colmaba, era la gota que colmaba el vaso. Ya para mí era inasumible, era una cuestión de dignidad. Yo no podía prestarme a ser utilizada de esta manera. Y claro, cuando además el Tribunal Constitucional dijo que aquello era ilegal y que no se podía realizar, pues es que ya no me cabía ninguna duda de que debía oponerme, pasara lo que pasara, como fuera, pero yo no podía pasar por ahí. Sigue con el relato. Llega el día concreto, con la efervescencia de un poco de las discusiones con... No, antes de todo esto... Como ya veíamos que se aproximaba el día y que la administración continuaba en su empeño, yo lo que hice fue pedir ayuda a Sociedad Civil Catalana. Me acerqué por primera vez en mi vida a Sociedad Civil Catalana. Yo no conocía a nadie de Sociedad Civil Catalana, a pesar de que luego
han intentado presentarme desde el nacionalismo como una persona que actuó ideológicamente y empujada por la labor que desempeñaba o por el puesto que desempeñaba en Sociedad Civil Catalana o en Ciudadanos, y yo ni conocía a nadie de Ciudadanos ni conocía a nadie de Sociedad Civil Catalana. Por primera vez me acerqué allí para pedir ayuda y bueno, tuvimos una reunión y nos dijeron que bueno, que lo pidiésemos por escrito y que no tenían derecho a obligarnos, pero ya está. A partir de ahí yo me quedé sola. Y el jueves 7 de noviembre, la directora de Servicios Territoriales nos llamó a los 3 directores que quedábamos por entregar las llaves. Y ese día, claro, yo llamé a la alta inspección. ¿Una semana antes? No, el jueves. El jueves. ¿Y el referéndum era el domingo? El jueves era el domingo. El jueves empezaron a llamarnos, el viernes continuaron llamándome a mí porque el jueves ya convenció a los otros 2 y solo quedaba yo. Y ese mismo jueves yo llamé a la alta inspección. Y la alta inspección me dijo, no, tú no des nada si no te entregan la orden por escrito. Y la misma directora de la alta inspección, y que lo consultó además con la que entonces era delegada del gobierno, la señora Llanos de Luna, me dijo que si me daban la orden por escrito, que no me buscara más problemas y que diera las llaves. Cosa que... Un referéndum ilegal. Sí, a mí me sorprendió porque yo estaba esperando que me dijeran no las des bajo ningún concepto, ni aunque te lo den por escrito. Pero me dijeron esto y digo, bueno. Y entonces el jueves me las pidieron por 2 veces. ¿Por escrito? No, oralmente, por teléfono. Y el viernes... ¿Quién se las pedía? Primero me llamó un coordinador de allí, de Servicios Territoriales, para que yo le entregara las llaves a él, porque decía que él era voluntario para las votaciones. Y bueno, yo le dije que no. Dice, bueno, pues lo consultaré con la directora de Servicios Territoriales. Y acto seguido, al poco, me llamó la directora de Servicios Territoriales, Montserrat Llobet. Montserrat Llobet. Sí, declaró, justamente ya declaró en el... ¿Que ahora está en algún sitio esta chica, Montserrat? Bueno, esta señora dimitió cuando, en las últimas dimisiones que hubo en cadena en 2017, cuando ya se acercaba el nuevo referéndum ilegal del 1 de octubre, ella fue una de que no sé si dimitió o fue sustituida por un nuevo cargo que entró a raíz del nombramiento de Clara Ponsatí. Correcto. ¿Y ella se ha ido a algún sitio, Montserrat Llobet? No sé. No. Ella fue la ejecutora de una orden ilegal. ¿Ha sido imputada por algo? ¿Se la ha denunciado? No, nada. Ni por amenazas, ni por... No. A ver, claro. Coacciones, nada. Es que no había ninguna denuncia contra ella. Yo quizá la podría haber denunciado por coacciones, porque yo me sentí coaccionada, pero yo no quise hacerlo, porque yo a esta señora yo no le deseaba ningún mal, ninguno. Yo lo único que quería era que a mí no me implicaran en aquello, que a mí no me implicaran, que asumiera ella la responsabilidad si es que quería abrir el centro. Firmando. Y la llama Dolores, ¿y qué la dice esta Montserrat? Que soy la única que queda por entregar, que ya todos los demás han entregado. La última de Filipinas. Sí, y que entregue las llaves. Y yo le dije que no, que había hablado con la directora de la alta inspección y que me habían dicho que me lo tenían que entregar por escrito. Y entonces ella... No sigas, ahora nos lo cuentas. Unos segundos de publicidad y seguimos con este relato apasionante. Hasta ahora mismo. Dolores, seguimos con el relato, que hemos dejado con la boca abierta a nuestros espectadores. Bueno, pues claro, ella me insistía y me decía que la directora de la alta inspección no tenía ninguna autoridad sobre mí, que yo era funcionaria de la Generalitat.
Y claro, yo le respondía, bueno, soy funcionaria de la Generalitat, pero soy funcionaria del Estado, es lo que pone mi título. Yo soy funcionaria del Estado y yo no puedo cometer una ilegalidad. Y al final esta señora accedió a darme la orden por escrito. Pero esto en la segunda llamada ya. Pero aquellas casualidades de la vida, que yo decidí volverla a llamar para preguntarle a qué hora iba a pasar, porque claro, el instituto tenía que cerrar, y porque me dijo que pasaría ella personalmente. Y entonces cuando la llamo, ella me dice, bueno, yo le dije, porque claro, yo estaba, primero le dije, es que yo no quisiera desobedecerla, usted me entiende a mí, ¿no? Y ella me dijo, pues parece que sí que quieras desobedecerme, me dijo. Digo, bueno, pero como usted piense, pero yo tengo que ajustarme a la legalidad. Digo, quiero que la orden que me traiga sea un acto administrativo. Y ella me dice, sí, dice, pero no se lo enseñarás a nadie, ¿verdad? Y entonces, claro, yo me quedé que no me lo podía creer. Y le respondí, digo, claro que lo enseñaré, digo yo, el escrito que usted me dé se lo enviaré a la directora de la alta inspección y a la delegada del gobierno. Dice, pues tengo que consultarlo. Digo, ¿entonces va a venir o no? Dice, tengo que consultarlo. Y ya no vino. Y al poco rato vinieron con las urnas. ¿Esto era el jueves, el viernes? Esto era el viernes. Y al poco rato vinieron, viernes por la tarde, vinieron con las urnas para dejármelas en el centro y les dije que se marcharan, porque yo no tenía ningún comunicado, ninguna orden para albergar en mi instituto ningún tipo de material. Y se marcharon. Y claro, yo... ¿Llegó el domingo? Yo aquella tarde estaba con unos nervios. Sí, claro, porque me sentía en una situación como la que no me había sentido jamás. Es que estaba en juego una vida profesional. Sí, o sea, yo no me había sentido jamás en toda mi vida ni como profesora ni como directora en una situación como aquella. Y estaba muy nerviosa. Y por la noche, cuando llegué a casa, me llamó la delegada del gobierno para darme su apoyo, para decirme que si necesitaba algo, si ocurría cualquier cosa, que la llamara, en fin, se lo agradecí mucho. Pero yo, hasta el mismo día del referéndum, yo esperaba, tenía fe en que aquello no iba a ocurrir. Yo pensaba que algo se haría, que se precintarían los centros, que ocurriría algo que impediría que aquello se hiciera. Cuando yo vi que aquello transcurrió como si tal cosa, me sentí horriblemente mal, porque me sentí como timada. ¿Por quién? ¿Timada por quién? Pues por el gobierno, así claramente. ¿Por el gobierno español? Claro, porque habíamos recibido cartas de la delegada del gobierno diciendo que los directores podíamos incurrir en una ilegalidad si abríamos el centro. El Tribunal Constitucional había dicho que no se podía ceder los centros para realizar el referéndum, etc. Y yo me lo había creído y yo había escrupulosamente cumplido con lo que yo creía que era la ley. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando veo que aquello se lleva a cabo? Que la única que había cumplido la ley era Dolores Ajenjo. Que aquello se lleva a cabo. Ni la delegada del gobierno. Bueno, la delegada del gobierno, yo solo puedo decir que se portó muy bien conmigo. Sí. Contra ella yo no puedo decir absolutamente nada porque tuvo un comportamiento exquisito conmigo. Y también la directora de la alta inspección. O sea, pero claro, yo digo, bueno, pero es que, ¿qué se esperaban? Lo normal es que todos los directores hagan como han hecho mis compañeros, porque yo me sentía abandonada. Digo, bueno, no sé, mañana, el lunes, cuando vaya al instituto, quizá tengo montado un escrache a la puerta del instituto. Mi sensación fue terrible, de abandono, de decepción,
de ridículo incluso. Luego eso cambió, porque empezó a escribirme mucha gente que me llamaba, que me felicitaba, que me decían que se sentían representados por mi actitud, y eso me reconfortó muchísimo y pensé, no, has hecho lo que debías hacer. Pero cuando dice que le llamó mucha gente, le llamó Mariano Rajoy. No, o Soraya Sáenz de Santa María. No, hombre. Le llamó Jorge Fernández Díaz. Me llamó la delegada del gobierno. Nadie más. Nadie más. Y me llamó, pues sí, me llamó gente de Sociedad Civil Catalana, supongo. Sí, de Sociedad Civil Catalana, me llamaron gente del Ayuntamiento de Hospitalet, de los partidos políticos constitucionalistas. No del PSC, por cierto. Me llamaron del PP, me llamaron de Ciudadanos, y para de contar. Y bueno. ¿Y cómo cambió la vida a partir de ese momento en su instituto para Dolores Ajenjo, a partir de ese lunes? Es que yo ya estuve poco. Eso fue el 9 de noviembre, el 12 de enero me jubilé. No dio tiempo a que cambiara mucho. Hubo profesores que vinieron a felicitarme. Y los que no estaban de acuerdo, que supongo que habría bastantes, no me dijeron nada. Ni para bien ni para mal. Nadie me puso mala cara, nadie me dijo nada, nadie. Los insultos y las amenazas que recibí los recibí de fuera, de gente anónima que escribía al correo del centro deseándome todo lo peor del mundo. Pero bueno, aquello me dolía y me afectaba, pero como recibí también escritos de toda España, no solamente de Cataluña, de toda España, felicitándome y diciéndome que se sentían representados en mi gesto, pues yo me sentí, ya le digo, muy reconfortada. Y lo volvería a hacer, a pesar de la decepción y del sentimiento de abandono que yo sentí aquel día. Porque, claro, cuando luego se volvió a plantear el nuevo referéndum del 1 de octubre, dije, pero bueno, ¿pero qué se esperan? Los directores van a obedecer a quien manda. Los directores van a obedecer a quien saben que tiene la posibilidad quien tiene autoridad sobre ellos, quien va a ejercer la autoridad sobre ellos. Claro, si el gobierno está en Madrid y el gobierno no pinta nada aquí, a quien van a obedecer va a ser a sus representantes de la Generalitat. Hemos comenzado este programa, Dolores, permítame, diciendo que había dos hitos conocidos de su periplo por la pelea por las libertades en Cataluña. El primero ha sido, obviamente, esta faceta suya de resistente a una orden que en ese momento era ilegal, además. Pero el segundo es que usted, a partir de ese momento y de su jubilación, supongo que prematura, muy prematura, se pone a escribir un libro. Le piden que escriba un libro. Sí. Un libro que ha editado, sí, que se titula SOS, secuestrados por el nacionalismo, Dolores Ajenjo, que yo recomiendo a nuestros espectadores, les recomiendo por dos razones. La primera, porque pues contribuyen a que una persona que ha sufrido por todos los demás en Cataluña se sienta reconfortada viendo que hay ciudadanos que leen su libro y que conocen su historia. Y la segunda, porque la historia que hay dentro de ese libro es la historia de un liberticidio que lleva ocurriendo a muchos catalanes en Cataluña desde hace más de 30 años. Yo viví allí, como usted sabe, y si no sabe se lo cuento, y incluso fui diputado algunos años en el Parlamento de Cataluña y conozco, creo que bastante bien aquello, y conocí los trabajos y los esfuerzos de gente como Paco Caja o como Mari Carmen Martínez en Santa Coloma, o como muchos otros, que se dejaron la piel por defender pues, que en Cataluña había muchas sensibilidades, no solo una, y que ser amigo de Pujol, de Artur Mas y de unos cuantos era el único pasaporte que ellos entendían para la libertad en tu profesión, para poder progresar en la función pública, para tener acceso a determinados trabajos, o si incluso eras un autónomo, eras un abogado, tal, para poder tener clientes. Algo tan sencillo como eso no era accesible a aquellos que no se ponían al pairo del nacionalismo en Cataluña, que no se han puesto todos estos años. Y entonces, yo creo que hechos, actos o libros como el que usted ha escrito, es muy importante que la gente los conozca. Porque es muy importante que la gente sepa que solo con personas como usted acaba moviéndose la sociedad hacia el bien
y no hacia el mal, hacia la libertad y no hacia las cadenas. Me parece a mí. Bueno, yo también lo creo. Más que nada porque este libro presenta una perspectiva, una visión que no es la que normalmente aparece en los medios. No solamente en Cataluña, en toda España la única voz que se oye es la voz de aquellos catalanes que son nacionalistas y que se sienten agraviados o se sienten a disgusto por pertenecer a España, o que reivindican más derechos, más autonomía, y nunca se oye la voz de tantos y tantos catalanes como vivimos allí en Cataluña, que nos sentimos también agraviados y nos sentimos discriminados y ninguneados por el nacionalismo que lleva en el poder desde siempre, desde que se inauguró la democracia en España. Casi 40 años, si no me equivoco. Entonces llevamos todo este tiempo soportando una inmersión lingüística injusta, discriminatoria, soportando... Déjeme hacerle un paréntesis, no deje el hilo, pero que entiendan nuestros compatriotas españoles por qué existe en Cataluña y cómo se manifiesta esa discriminación lingüística. Bueno, para que ellos claro, en Soria, en Burgos, en Lugo, es lo entiendan. importante la pregunta, porque la persona de Soria, de Lugo, de Madrid incluso, que va a Barcelona, vuelve diciendo, bueno, pero si allí la gente habla en español, si no hay ninguna discriminación, si yo voy a una tienda y me atienden en español, pero claro, es que no se dan cuenta de que en Cataluña la mayoría de los catalanes, más del 50% de los catalanes, tenemos el español como lengua propia. Por tanto, es lógico y es natural que la gente en la calle, en la vida diaria, hable en español. ¿Dónde está la discriminación, como usted me pregunta? Pues está por algo, sobre todo, tan fundamental como es la enseñanza. Un niño en Cataluña no puede estudiar absolutamente en ningún colegio público en español, ni tan siquiera algunas asignaturas. Todo es exclusivamente en catalán, todo. Hay 2 horas de lengua castellana que se empiezan a cursar en primaria, y a veces no llegan ni a 2 horas, a veces es 1 hora y media, pero como lengua. No se estudia ninguna asignatura. Como si fuese el inglés. Como si fuese el inglés. O el francés. Con menos horas además que el inglés, con menos horas que una lengua extranjera. Ninguna de las asignaturas en el instituto donde usted era directora, matemáticas, ciencias naturales, historia, literatura... Sí, puede ocurrir que haya alguna asignatura que se dé en español, pero porque el profesor dentro de su aula cierra la puerta y da la clase en la lengua que le parece más oportuno. Y si el director, como era mi caso, no se inmiscuye y no se dedica a hacer de comisario lingüístico, pues puede dar la clase en la lengua que quiere. Pero según pues las directrices de la Generalitat y según los inspectores de enseñanza, que además lo vigilaban mucho cuando venían a los centros para examinar a los nuevos funcionarios o a los profesores interinos, todo, absolutamente todo, todas las asignaturas han de ser en catalán, pero también las relaciones entre profesores, las relaciones con los padres, las publicaciones, los rótulos, todo, absolutamente todo en catalán. Es decir, que un niño catalán, la tabla periódica de los elementos químicos... Bueno, los libros de texto, por supuesto, independientemente de que algún profesor por su cuenta decida dar la clase en español sin que se entere el inspector, todos los libros de texto, excepto el de lengua española, en catalán. Es así. Bueno, y eso, claro, yo creo que la gente, no sé algunas personas más informadas sí lo conocen, ¿no? Desde luego en Cataluña lo sabemos muy bien.
Pero en el resto de España, desde no aquí saben, en Madrid, no lo saben. No tienen la más remota idea la gente. Y es una injusticia es decir, tan que tú grande. tienes un chico, te vas mañana a Barcelona porque te toca irte a Intereconomía Cataluña, a ver si te toca a ti dentro de un mes, y tenéis un chaval, lo llevas al colegio, tú eres de León o de Burgos o de Albacete o de donde sea, y ese niño habla español, como sus padres. Y llega bueno, allí pues lo llevas y no al colegio... No. Y se encuentra con esto. Pero esto es una vulneración flagrante de los derechos humanos, de los derechos lingüísticos, porque cualquier niño español debe tener el derecho a poder estudiar en español en cualquier punto de España. O si no, ¿qué ocurre? Que los padres no se pueden desplazar por cuestiones de trabajo. Un niño que está estudiando aquí en Madrid, sus padres han de marchar a trabajar a Cataluña, el niño tiene 10 años, 8 años, y de repente toda la enseñanza en catalán. Bueno, una cosa que te dirán, si hubiera aquí un nacionalista sentado y alguien de la inspección de la Generalitat, seguramente te diría que existe una cosa que se llama educación personalizada y que si el niño tiene dificultades... No, eso es una aberración. Explícalo. Eso es una aberración. Explíquelo, por favor. Primero, porque no hay recursos para eso. Segundo, porque el niño tiene derecho a recibir una enseñanza integral con el resto de sus compañeros, una enseñanza inclusiva, no a que en la clase se les señale como aquel que ha de recibir una atención especial por parte del profesor porque el pobrecito desconoce el catalán. Y además, esto que usted me dice sería, digamos, comprensible si en Cataluña pues los niños que hablan en español fuesen 4, o fuesen 5, o fuesen 20, pero es que son más de la mitad de la población. Y no hay ningún problema, ninguna dificultad en que haya colegios en que los niños puedan estudiar no solo en español. Yo no digo que estudien solo en español, sino en español y en catalán, en las dos lenguas, pero no solo en una, no solo en catalán. Y por supuesto pienso que deberían existir también colegios con enseñanza únicamente en español para favorecer digamos, el desplazamiento de los españoles. ¿Pero qué pasa en este tema en los colegios concertados? En los colegios concertados es igual, no se puede estudiar, porque claro, dependen de las subvenciones. ¿Y en los colegios privados? En los colegios privados ya es otra historia. A los colegios privados es a donde los dirigentes políticos nacionalistas que defienden la inmersión lingüística como si fuese un dogma de fe, llevan a sus hijos. Y ahí no se estudia todo en catalán, ni muchísimo menos. Es decir, que si tú tienes mucho dinero y llevas a tus hijos al British, al Colegio Británico, o al Liceo Francés, o al Institut Goethe... O al Colegio Aula, donde estudió Artur Mas y donde han estudiado Aula, sus hijos. Resulta que allí no hay inmersión lingüística. No, mire, en el Colegio Aula hay una rama en catalán, otra en inglés, en castellano y en inglés. Castellano-inglés, castellano-inglés, catalán-inglés. Correcto. Entonces, los que estudian castellano-inglés estudian también el catalán como asignatura. Como asignatura esas claro, horas. Claro. Eso en el Colegio Aula. Claro. Y el Colegio Si Aula... no me equivoco, si no ha cambiado ahora, por lo menos hasta hace poco era así. Y este colegio vale mucho dinero. Y padres que quieren que sus hijos estudien también en español, si tienen dinero, lo que tienen que hacer es irse a un colegio privado, porque si no, no lo consiguen. Y si no tienen, pues se han de fastidiar. Dolores, ¿cuál sería, si usted mañana es nombrada en virtud de que Rajoy es el presidente de Cataluña ahora o Soraya Sáenz de Santamaría, y con la aplicación del 155, dicen Dolores es la persona ideal para ser consellera de Educación de la Generalitat y la vamos a nombrar consellera y además con plenos poderes para que haga una ley de educación en Cataluña pues que salve todos estos temas. ¿Usted qué medidas implementaría? Bueno, pues yo lo primero que haría por darle alguna sugerencia a Soraya, si nos está escuchando. Algo tan fácil, tan sencillo como respetar la ley. ¿Cuál ley? La conjunción lingüística. El Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Supremo, cuando algún padre ha reclamado
por las cuestiones de lingüísticas, porque ha pedido educación en español y como no le han hecho caso, lo ha llevado a los tribunales, siempre la doctrina ha sido que se ha de aplicar la conjunción lingüística, es decir, que tanto catalán como castellano son lenguas vehiculares, no se puede marginar a ninguna de las dos. Y los que pedimos enseñanza también en español no estamos contra el catalán, ni muchísimo menos, simplemente queremos que también se estudie en castellano, no exclusivamente, sino también. Entonces, lo primero que yo haría sería aplicar la conjunción lingüística. ¿En qué consistiría en el caso de esas asignaturas que se dan ahora todas en catalán? Habría que, en todos los colegios, por defecto, lo que habría que hacer es que 50% de las asignaturas en catalán, 50% en castellano. Lo cual no quiere decir que, como yo soy una persona muy tolerante y muy liberal, no favoreciera o intentara conseguir que hubiera centros donde los niños cuyos padres así lo decidieran pudieran estudiar solo en catalán, si así les gusta, y centros donde los padres que así lo decidieran pudieran conseguir que sus hijos estudiaran solo en español, con la correspondiente asignatura para conocer la lengua. O sea, 3 opciones, pero como en el País Vasco, pero bien, pero defendido y no como porque en el País Vasco ha llegado a convertirse en una especie de trampa, porque la opción 50%, 50%, todo en español, se pone únicamente en los barrios periféricos para que los padres opten preferiblemente por la opción de todo en euskera, y así son los resultados, ¿no?, de cuando se hacen pruebas externas de la educación en Euskadi. Yo es lo que haría, simplemente dar más libertad, más opciones. El monolingüismo no es bueno, y menos además en una lengua que no te abre muchas fronteras, que digamos, y menos todavía si es obligatorio, si no es elegido por los padres, porque si los padres por sí mismos optan porque su hijo estudie únicamente en catalán, bueno, pues a mí me parecerá que están equivocados, pero yo no les voy a privar de este capricho, ¿no?, o de lo que ellos consideran un derecho. Pero claro, este derecho se ha de respetar también a los que quieren que sus hijos estudien en español. Usted, Dolores, cuando le piden escribir secuestrados, socorro, secuestrados por el nacionalismo, seguramente le dan la oportunidad de que reflexione sobre su propia experiencia, su experiencia vital y su experiencia reciente en el referéndum. En esa reflexión, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, los elementos más importantes de ese secuestro? Bueno, pues en el libro yo explico un poco cómo yo he percibido, cómo yo he vivido el fenómeno nacionalista desde que era niña. Yo nací en Cataluña, pero soy hija de padres manchegos que llegaron allí a trabajar. Y entonces he visto cómo todo esto ha ido evolucionando y cómo el nacionalismo, con distintas caras, siempre ha sido igual, siempre ha sido el mismo. Es decir, el nacionalismo no ha cambiado, no es que ahora se hayan vuelto extremistas, han visto la oportunidad. Pero yo desde que soy niña, desde que era niña, he vivido el nacionalismo como una forma de ser muy discriminatoria hacia los que no se consideraban de los suyos. Y esos elementos que usted me dice, los más importantes son la discriminación lingüística, de la que ya le he hablado, pero no solamente la discriminación lingüística, aunque es el más importante, el adoctrinamiento en las escuelas, que va ligado a la discriminación lingüística, y la obsesión por que toda la sociedad, toda Cataluña, se presente como si fuese única, como si no hubiese nada más que un pensamiento, el pensamiento único. Monolítica. Monolítica, exactamente. Y esos son, claro, y todo el que no se ajusta a esos patrones, al patrón del nacionalismo, que es excluyente, queda fuera, queda al margen. Y ahí el problema es que incluso la izquierda, que debería defender los valores de igualdad, los valores de libertad, la justicia social,
y los derechos de todos los catalanes, se ha adherido a esos postulados nacionalistas. Para desgracia mía, que yo como una persona de orígenes humildes y siempre he tenido mis simpatías por la izquierda. Y claro, mi decepción ha sido ver que la izquierda no nos defendía, ignoraba los derechos de los castellanohablantes en Cataluña. Siempre se ha puesto de parte del nacionalismo, de la burguesía nacionalista, porque todo hay que decirlo. El nacionalismo es un fenómeno burgués y defendido especialmente por la burguesía en Cataluña. Recordará usted cómo explicaba Miquel Roca, que era íntimo de Narcís Serra, hace ya 30 años, que los dos eran estudiantes y decidieron entrar en política y dijeron, bueno, pues casi nos lo echamos a suertes. Tú entras en el Partido Socialista y yo entro en Convergencia, porque al final convergían efectivamente en el mismo modelo. Eso lo digo en el libro. Las élites. Digo, es que ha sido lo de Cataluña ha sido el partido único catalán, porque todos estaban de acuerdo en las cuestiones nacionalistas. Todos estaban de acuerdo en la inmersión lingüística, cosa que a mí me exasperaba, porque yo aún recordaba aquellos tiempos en que yo era estudiante, que también lo explico en el libro, e iba a manifestaciones por el derecho a la educación en la lengua materna. Digo, pero bueno, ¿cómo es posible que yo me creyera las palabras de Josep Benet, un socialista, y además nacionalista, queda mal junto, socialista y nacionalista queda mal, pero bueno, era socialista y era nacionalista, y él decía que era un crimen peor por inhumano obligar a los niños catalanes a estudiar en una lengua que no era su lengua materna, y esto lo decía por la época en que, por la España franquista, en que solamente se podía estudiar en español, y yo estaba de acuerdo. Y entonces mi asombro, quizá por ingenua, si yo fui a manifestaciones por defender eso, ¿cómo es que ahora me están diciendo que un niño catalán de lengua española no puede estudiar en español? Es una aberración. ¿Y cómo puede ser que el Partido Socialista defienda esto? ¿Y cómo puede ser que el Partido Popular haya llegado a callar e incluso a apoyarlo? No me lo explico. Es, digamos, un abandono tan grande el que hemos sufrido. Por eso ahora, cuando todo lo que está pasando en Cataluña es el fruto de esto, es el resultado de esto. ¿Qué está pasando? Bueno, pues está pasando que ha habido 40 años de adoctrinamiento y de inculcar en la sociedad y sobre todo en los jóvenes a través de la educación la idea de que Cataluña es una realidad diferente. Yo es que oigo a personas decirme en español que su lengua es el catalán y que el catalán está marginado y que en Cataluña solo se ha de hablar en catalán y no saben hablar catalán. Es decir, una especie de aberración total, de transformación, de deformación de la realidad, que solamente se explica porque ha habido una ideología que ha penetrado en todo. Sus tentáculos, los tentáculos del nacionalismo, lo han inundado todo, lo han abarcado todo. Y no han dejado resquicio para la expresión de otro pensamiento. Paradójicamente, hemos tenido que llegar a este punto, digamos, al máximo, a pedir la separación, a pedir la independencia, para que esas voces que estaban ahí reprimidas, ocultas, que callaban, que no se atrevían a hablar, hayan emergido y hayan salido a la calle, como vimos en las últimas manifestaciones. Ahí había muchos años de silencio reprimido, gente que iba a esas manifestaciones llorando, porque por primera vez se daban cuenta de que no estaban solos. Y los partidos en Cataluña y en España nos han dejado solos, nos han abandonado. ¿Y les van a seguir abandonando? ¿Cuál es su esperanza? ¿Usted qué cree? Espero que se den cuenta de que no, porque ya se están oyendo voces también entre los partidos políticos. ¿Ha visto que Ciudadanos ya no plantea el tema de la educación con la firmeza y la fuerza con la que lo planteaba hace 5 años?
Sí, para mí es una pena, ¿Lo ha visto? pero aún así es de momento la única voz que habla con más rotundidad de este tema. Bueno, pero tendrán que exigirle a Ciudadanos, que es la única voz y que ha ganado, le tendrán que decir, oye... hay que exigírselo, escuchar, claro, claro. Yo esto siempre lo he visto, bueno, sobre todo desde en los últimos años, como una insuficiencia, ¿no? El hecho de que no se defienda con la suficiente contundencia los derechos lingüísticos, de que se hable poco de ello. Ciudadanos sí que lo defiende, yo lo he oído defenderlo, claro que pero solo lo defiende cuando directamente se lo preguntan, ¿no? Mi deseo es que hablen directamente de ello, de que hablen mucho de ello, porque es necesario Dolores, que se hable de ello. Mi apuesta, o la sociedad civil y la gente como usted, y ahora empieza a haber bastantes más, porque ahora ya no es ser héroe, hacer determinadas cosas, ahora es integrarse en una multitud que ha salido a la calle por millones. Cuando usted hizo eso en su instituto, estaba usted sola. Ahora no. Ahora hay Dolores Ajenjos que han salido a la calle, que se han manifestado, que van a las televisiones. Quiero hacer una precisión. Yo estaba sola, sí, pero había mucha gente que me ha precedido luchando y que lo ha pasado mal por luchar por la libertad en Cataluña y por los derechos lingüísticos. Que me apunto a eso. Muchísima gente. Está hablando usted con alguien que fue el primero en hablar en español en el Parlamento catalán. Y tengo mis titulares de La Vanguardia en la que se dice que era un provocador y se marcharon los diputados de aquel hemiciclo gritándome fil de puta, fascista, etcétera. Es decir, que he conocido perfectamente lo que usted me está contando. Pero también he visto el silencio de la mayoría. Y lo he visto durante muchísimos años. Y he visto la incapacidad de los gobiernos de Madrid para comprometerse con las libertades en esa parte de España. Y me da muchísimo miedo en este momento, viendo la actitud de Ciudadanos, fíjese, la de Ciudadanos, no ya la del PP, que ya la doy por descontada. Me da muchísimo miedo que hasta Ciudadanos se vea infectado por una parte de ese virus. Tienen que entender lo que usted ha contado. Tienen que saber que tienen que ir a un modelo de respeto lingüístico que de verdad respete la libertad de la gente. Yo quiero confiar en que Ciudadanos defienda, por lo menos es lo que está defendiendo hasta ahora, el trilingüismo. Que a mí, hombre, lo del trilingüismo, el hecho de defender el inglés, bueno, me parece bien que se estudie en inglés, pero lo que no me parece bien es presentarlo como una especie de pretexto o de tapadera para colar como vergonzantemente el español. El español hay que defenderlo en la enseñanza, de verdad independientemente del inglés. Nos queda 1 minuto y medio, lamentablemente. Creo que la lección que usted ha dado hoy, la explicación pedagógica, para que todo el pueblo español, la gente que quiera saber, como decían los latinos, qui potes capere capiat, el que quiera entender, que entienda. En Cataluña no se dan condiciones de libertad auténtica y en el tema lingüístico menos. Es muy importante que a partir de la acción de personas como usted, que no se callen en el futuro tampoco y que exijan que esas cosas cambien. Tiene 1 minuto para hacer un colofón de esta entrevista. Bueno, pues hábleles a los espectadores. Lo que yo les pediría a los espectadores que me están viendo, a los españoles especialmente, es que tengan confianza en que en Cataluña hay muchos catalanes que amamos a España, que queremos ser españoles, que nos sentimos españoles y que no nos dejen solos, porque merece la pena que Cataluña siga siendo España, porque siempre lo ha sido, porque es una parte importante de España y porque Cataluña sin España no sería lo que es en la actualidad. La historia de Cataluña se explica por su relación en España, su riqueza, su progreso, se debe a su relación con España, a la historia común, que sin quitarles ningún mérito a la contribución que hayan podido tener por sí mismos los catalanes. Pero todos los españoles somos, digamos, somos contribuyentes al progreso y a la riqueza de Cataluña. Y sobre todo que nos defiendan en el tema lingüístico, que tengan muy claro que no habrá libertad en Cataluña
mientras no tengamos garantizados por igual todos los catalanes nuestros derechos lingüísticos. Dolores, muchísimas gracias. Gracias por ese gesto que fue muy importante ese 9 de noviembre del 2014. Gracias por su libro, SOS, secuestrados por el nacionalismo, que espero que nuestros espectadores vayan a buscar y lo encuentren y puedan leerlo, que es un disfrute. Pero de verdad, gracias por comprometerse con la sociedad en la que vive y comprometerse con la libertad de los demás, incluso poniendo en riesgo su propia profesión, sus propias expectativas profesionales. Muchas gracias. Gracias. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere, que volveremos seguro con otros temas muy interesantes. Hasta pronto.